esta prédica y que Dios nos bendiga con su palabra. Quiero agradecer al pastor Peter Mayor por esta oportunidad que me da. Quiero agradecer al pastor Peter Mayor por esta oportunidad en el rally en Perú. Y antes de hacer alguna otra cosa, lo primero que quiero hacer es orar. Ayúdanos en esta noche. Habla por favor a hombres, ayúdanos en esta noche. Habla por favor a hombres y a mujeres. Guía a las personas hacia lo que tienes para ellos. Guía a las personas. Ayúdales a crecer, mi Señor, con esa. Ayúdales a crecer, mi Señor, para que puedan reconocer sobrenatural, la urgencia del momento. Reconocer la urgencia del momento. Amén. En el nombre de Jesús. Proverbios 24, verso 11. Proverbios otra vez, Proverbios 24, verso 11. Otra vez, Proverbios 24, 13 de marzo de 1900, Nueva York, 13 de marzo. Pensábamos que era una escena de novios, dijo. Pensábamos que era una escena de novios. Francamente yo me asusté, dijo otro. Francamente yo me asusté, también dijo. No quiero que mi mujer que estaba allí cerca también dijo. No quiero que otras personas, digo un número de 38 se calculó. Otras personas, digo un número de 38 dieron diferentes explicaciones. Dieron diferentes explicaciones, pero no podíamos ver lo que realmente sucedía. Pero no podíamos la luz de nuestra habitación hacía imposible que se pueda ver. Porque la luz de nuestra habitación hacía excusas se presentaron, pero la verdad es que muchas excusas se presentaron. El 13 de marzo de 1964. El 13 de marzo de 1964. Pues en esa noche el mundo cambió porque 38 personas fueron testigos del asesinato de Kichi Genovese, una muchacha de 20 años de edad, apuñalada en 20 minutos. Si se nos hubiera llamado en el primer ataque que le dieron, tal vez esta muchacha no estaría muerta en este momento, replicó un policía. Esta es una figura apática de egoísmo y autopreservación. Es la figura de que yo soy primero, mi vida importa más que la de otros. Pero también es la figura de aquellos cristianos que miran cómo es que las personas se van al infierno, que no hacen nada más que simplemente excusarse diciendo, no, pero no quiero estar involucrado en eso. En realidad no podía ver qué era lo que estaba pasando. La Iglesia de Jesucristo está viviendo el tiempo en el que las personas andan desesperadas por una respuesta y vemos que las personas mueren y van al infierno. Pero nuestro compañerismo no debería llegar hasta ese extremo. Incluso en estos tiempos de pandemia tenemos que estar enfocados allá afuera y alcanzar a los perdidos, porque este mundo se está yendo al infierno. Quiero predicar en esta noche un sermón básico titulado Liberándolos de la muerte. Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Verso 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amén. La gente que nos rodea tienen la apariencia de estar felices, de ser normales. Pero el problema es que no saben que van a tropezar con la muerte y necesitan liberación. Y de esa forma es como nosotros lo tenemos que ver. La gente está camino al infierno y necesitan desesperadamente que alguien entre a su camino y los libere. Pero de la misma manera en la que pasó en nuestra ilustración en el 13 de marzo de 1964, las personas no quieren estar involucradas. Y usan las mismas excusas. Por ejemplo, no quiero que mi esposo se involucre tanto. Malinterpreté la situación o tal vez estaba cansado. Es que no podía ver bien porque la luz tan fuerte que alumbra mi vida me impidió mirar la oscuridad de otros. Pero debemos llegar al punto del crecimiento y la maduración en el cual debemos decir, necesito entrar y salvar. Nosotros estamos camino al cielo. Por la gracia de Dios es que somos salvos. Y nos sentamos en la seguridad de la iglesia mientras que el mundo se cae a pedazos. Sí, es tiempo de caos y la gente está aterrada porque tienen ese sentir de que algo muy extraño va a pasar en este mundo. Es entonces que debemos crecer y dejar de ser un bebé cristiano. Y debemos ir más allá de lo que simplemente nos rodea. Y debemos ir hacia la necesidad de los demás. Incluso la Biblia lo dice en Filipenses 2, verso 3. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nuestro texto incluso nos dice, salva a los que están en peligro de muerte. Nuestro texto nos está hablando al respecto de una costumbre antigua en el que cuando una persona era condenada a muerte y se le pedía opinión a otra persona, esta otra persona podía liberarla de la muerte si es que había alguna razón positiva para salvarlo.
Por ejemplo, este otro podría decir, no, pero es que esa persona no estuvo en ese lugar el día del asesinato, entonces él no es el asesino. O también decir, no, pero es imposible que esa persona haya cometido ese asesinato, porque justo en el instante del asesinato estábamos juntos en mi casa. Gálatas 3:13 nos indica la razón principal por la que las personas no deberían ir al infierno. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se llevó la maldición para que nosotros no muramos en ella. Él nos liberó de la muerte. El problema es que nuestras iglesias crecen y llegamos a ser 38, como el número de los testigos que miraron el asesinato. Y el problema de una iglesia cuando crece es que ahora se enfoca más hacia adentro y solamente miran al mundo irse al infierno. Cuando Kichi Genovese murió, nació el efecto espectador. Y la teoría nos dice que cuando el número de los espectadores crece, la reacción natural de querer ayudar de cada espectador decrece. Como resultado de esto, se necesita más tiempo para la capacidad de reacción de una persona. También hay otro término conocido como la difusión de la responsabilidad, y es que cuando más personas son testigos de un hecho de violencia, menos responsable de ayudar se siente cada persona. En otras palabras, cuando más testigos hay, la responsabilidad como que se disipa por causa de la cantidad. En otras palabras, los 38 testigos no sintieron la responsabilidad de poder ayudar por causa de tantos testigos. Cada uno pensó para sí mismo, seguramente otro va a ayudar. Y eso pasa muchas veces cuando una iglesia crece. Cada persona en la iglesia comienza a pensar, no, otro tiene que hacerlo. Se dice que si hubiera habido tan solo un testigo, las chances de que Kichi Genovese hubiera estado a salvo serían mucho más grandes. Una vez estuve en Wolfuston, que es el área específica donde se encuentra nuestra iglesia. Fue cuando un par de jóvenes estaban caminando y el hombre cogió a la mujer y le empujó contra la pared. Y cuando le iba a dar un puñetazo, instintivamente reaccioné. En ese momento pensé, ¿pero qué estoy haciendo? Y le dije, ¡hey! Y en ese instante pensé dentro de mí, esto es loco. Y en ese instante sentí el placer de Dios. Además, otras personas se unieron a mis gritos, gritándole, ¡hey! ¡Deja a esa muchacha sola! Y me di cuenta que si una persona reacciona, otras personas se le unen. Y tú puedes ser esa persona dentro de tu iglesia que siente la carga por los perdidos. O de repente eres parte de una iglesia más grande donde otras personas no están haciendo nada. Entonces este mensaje es para ti. Tú puedes ser el iniciador de que otras personas actúen junto a ti. Una vez me fui a evangelizar con 8 amigos. Y mientras caminábamos nos reíamos y en eso vimos a un hombre que cogió a una mujer y comenzó a golpearla contra la pared. Los 8 nos quedamos parados en una posición de incredulidad. Nadie dijo nada, simplemente mirábamos. Y repentinamente uno de nosotros dijo, ¡hey! ¿Qué pasa ahí? Y eso fue como despertarnos. Y nos involucramos gritando, ¡suelta a esa chica! Al término de la historia le testificamos a este muchacho y hasta se convirtió en cristiano y comenzó a venir a nuestra iglesia por un tiempo. Sabes, en nuestra iglesia no tenemos la costumbre de enviar a 30 personas juntas. He oído que otros compañerismos envían 20, 30 para abrir una iglesia. Y hay una razón por la cual nosotros no lo hacemos, porque no queremos estar involucrados en una responsabilidad disfuncional. En otras palabras, no queremos entrar en esa posición en la que decimos, bueno, si yo no evangelizo, tal vez otro sí lo va a hacer. La razón por la cual enviamos a una sola pareja es para que se sientan responsables y sientan la presión de querer salvar vidas en una ciudad. Lo que se busca es que esa pareja, sin ayuda, logre evangelizar toda una ciudad de la misma forma en la que Pablo logró evangelizar a toda Asia. Queremos que empiece como un solo espectador. Pero cuando la iglesia crece, el efecto espectador se involucra adentro, pues cada uno ya no siente esa responsabilidad personal y llega hasta el punto en el que nadie hace nada. Mientras más grande es la iglesia, menos se siente la responsabilidad de las personas por querer salvar almas. Tú puedes lograr mucho con pocos creyentes que con una iglesia con el corazón endurecido. ¿Por qué es que nos desconectamos? ¿Por qué cuando crecemos nos desconectamos de las necesidades de este mundo? ¿Saben? Cuando una iglesia crece, cuando nuestro compañerismo crece, cuando una iglesia comienza a envejecer, mientras el crecimiento se va dando, un término llamado desasociación comienza a ingresar.
Ahora ya las personas no quieren relacionarse con pecadores. Ahora los amigos que son pecadores ya no son sus amigos. Ya no tienen más contacto con gente que no sea cristiana y les disgusta el comportamiento de los pecadores. Ya no quieren asociarse con ellos y ya no quieren ensuciarse y simplemente se enfocan en un autoservicio. Y ahora la iglesia es un club social. Y eso nos recuerda a los fariseos, pues mientras Jesús se sentaba con los pecadores y recolectores de impuestos, le dijeron: tú, amigo de pecadores. ¿Y qué es lo que él les responde a ellos? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Necesitamos estar con los enfermos, ¿viste? Necesitamos estar con los perdidos, los solitarios, los abandonados, los adoloridos, los socialmente despreciados, la gente que huele mal, la gente que tiene una actitud, la gente que todo le apesta, gente amargada y violenta. Necesitamos estar con esta gente porque son ellos a los que Dios quiere alcanzar. Esta es la gente a la que nos tenemos que entregar para lograr alcanzarlos. Y para que no haya fariseísmo entre nosotros, debemos recordar muy bien qué significa ser pecador. Debemos regresar en el tiempo y recordar qué significa estar perdido. ¿Recuerdas cuando estabas perdido en el pecado? ¿Recuerdas que cuando estabas débil querías ir a meterte una dosis? ¿O incluso cuando no tenías trabajo y querías ir a alcoholizarte? Pues había una soledad, un sentido de desesperación del cual querías escapar. Los pecadores no vienen solos, ya sea que sean ricos o pobres. Y a menos que vayamos y los alcancemos y recordemos cómo solíamos ser, nunca los alcanzaremos. Lo que nos queda es salir de las cuatro paredes de la iglesia y conectarnos y asociarnos con los pecadores. Porque ¿de qué otra manera los vamos a liberar de la muerte? Nuestro texto principal nos dice: libéralos de la muerte. Pero no los salvaremos vía telepatía. Hay una historia de una de las chicas de Melbourne, Australia, de nuestras iglesias, cuya iglesia había crecido y se había enfriado, tal así como lo estamos describiendo. La gente ya no evangelizaba. La iglesia era como un club social donde se te pedía que tenías que hacer algo y nada más. Un día, esta joven se salvó, y como no conocía a nadie en la iglesia, fue por las calles y trajo a 6 de sus amigas a la iglesia. Y estas otras chicas trajeron más gente y repentinamente la iglesia comenzó a crecer más. Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces alguien sabio es aquel que se reconecta con los pecadores. Entonces conectémonos con gente que no sabe nada de Jesucristo. Nuestro texto principal nos hace una pregunta: ¿acaso no lo sabrá Dios? Si es que tú no alcanzas a los pecadores, deberías empezar a considerar el verso 12 de nuestro texto, que dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Hay una historia poderosa en el libro de Mateo, capítulo 21. En el verso 33 nos habla al respecto de la historia de un hombre que plantó una viña. La arrendó a unos labradores y luego quiso venir en busca de los frutos. Y los arrendadores se negaron en dar los frutos. Este hombre envió a algunos siervos para poder tomar lo que a él le pertenece. A uno lo golpean, a otro lo matan y a otro lo apedrean. Finalmente decide enviar a su hijo porque él dijo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores dijeron: él es el heredero, hay que matarlo. Y así la viña será nuestra. Esta es la figura de Dios enviando a su Hijo Jesús y los fariseos rechazándolo. Pero también es la figura de una iglesia que ha sido secuestrada por la gente de adentro, quienes luchan por su propia gloria, por sus propios beneficios. La iglesia que inicialmente era la herramienta de salvación divina, ahora es simplemente un lugar donde hay preocupación por el propio ser. ¿Y Dios no lo sabe? ¿No actuará Él como en la parábola en la que los labradores le robaron su viña y Él no luchará por tenerla de regreso? De esa gente que dice, es que no lo supimos, no lo supimos. De esa gente que lo único que hace es preocuparse por sus propias necesidades. De gente que dejó de luchar por el propósito divino. Mateo, capítulo 21, verso 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente
que produzca los frutos de Él. Entonces debemos laburar, porque si no, Dios encontrará gente que quiera hacerlo. Porque Él es el que guarda tu alma por algún motivo. Mira lo que dice nuestro texto principal. El que mira por tu alma, ¿Él no lo conocerá? Entonces, Él es el que guarda tu alma y la mía también. ¿Y por qué lo hace? De hecho, porque nos ama. Claro que sí. Pero, ¿sabes? Hay una razón más profunda. Una razón que quiero que tengas en cuenta. Dios es un excelente hombre de negocios. Es decir, Él quiere los frutos de su inversión. En ti y en mí. Es que lo que Dios está buscando es que tú y yo reinvirtamos nuestras vidas en su reino. Pues tu salvación no es solamente para tu propio beneficio. En realidad es para el beneficio de gente que tú nunca antes conociste, para el beneficio de pecadores. La parábola de los talentos es una parábola bien interesante, escrita en Mateo 25. El que recibió un talento no hizo nada al respecto. El que recibió 2 talentos logró ganar 2 más, y aquel que recibió 5 hizo 5 más. Y a este le dijo, buen siervo fiel. Al que tenía 2, también le dijo, excelente, bien hecho. Pero al que tenía 1 le dijo, ¿por qué no lograste nada? Porque yo quiero recibir los frutos de mi inversión. Pero su respuesta fue, aquí tienes lo que es tuyo. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. En el verso 26 Jesús le responde, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere ver el retorno de la inversión en tu vida y en la mía. Y lo que hay que tener muy en cuenta aquí es que si es que Él no recibe el retorno, considera la eternidad de tu vida en la oscuridad. ¿Y qué significa esto? Significa infierno. La misma Biblia nos lo está diciendo. Lo que Dios quiere es el retorno de lo que Él invirtió en ti y en mí. ¿Y qué es lo que tú y yo deberíamos estar haciendo? Bueno, deberíamos estar alcanzando a los perdidos. Porque hay un riesgo bastante grande para aquellos que no deciden testificar y alcanzar a los perdidos de terminar como los fariseos terminaron. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Hablemos de ellos por unos minutos. Ellos eran un grupo exclusivo de gente. Y literalmente fariseo significa aquel que vive separado. Estaban separados de los pecadores. Y ellos estaban llamados, creían, a estudiar al Señor todos los días, todas las semanas, y se enfocaron en aprender y aprender de todo, y así convertirse en luz y guía de la gente. Pero este concepto de estar separado de los demás, esa idea tan cerrada de vivir separado y aislado de todos los demás, esta idea es antievangélica, y tanto fue que se convirtieron en un club social, un club tan exclusivo que no podía ensuciarse con otra gente. Un fariseo, a los ojos de Jesús, se muestra como alguien orgulloso, alguien muy inflado, alguien demasiado alto. Y ese orgullo tan alto los llevó a pensar que ellos eran mucho mejores que otras personas. Y muy fácilmente podemos convertirnos en esta clase de personas. Muy fácilmente un cristiano que decide no asociarse con el mundo puede llegar a pensar, es que soy mejor que otros. Escucha las palabras de Jesús registradas en Mateo 23, verso 4, y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flancos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, los mejores sitios de la iglesia. Aman las salutaciones de sus preferidos. ¿Te diste en cuenta entonces que esto es una figura precisa de lo que puede pasar en la iglesia si no nos extendemos a otros? Es una imagen precisa de una iglesia que ha sido secuestrada por las mismas personas que deberían ser aquellas que deberían estar involucradas en los frutos.
Es la imagen precisa de la falta del retorno de la inversión que Dios ha hecho en nosotros. Mateo 13, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta lectura nos lleva a pensar en alguien que no es cristiano, alguien que no es salvo. Sin embargo, también aplica para aquella persona que fue salva, está en la iglesia, pero se volvió infructífera. Una persona que ya no quiere invertir en pecadores ni extenderse a ellos. ¿Por qué? Porque ahora se enfoca en sí mismo. Demasiado en sí mismo. Conozco la historia de una iglesia en los Estados Unidos que comenzó a vivir un tiempo de sequía. Nadie venía a la iglesia justo en ese tiempo. Entonces a alguien se le ocurrió, hey, hagamos pollo e invitemos a la gente al servicio de la noche y les invitamos una cena de pollo. Entonces prepararon el pollo y la gente comenzó a venir. Y fue muy obvio que la gente ya no venía por la palabra de Dios, sino para comer pollo. Entonces vino otra grandiosa idea. Cerremos la iglesia y así abrimos nuestra propia pollería. Y así fue como el Templo del Pollo, una pollería americana, nació. Y esto de verdad puede sonarte muy gracioso. Esta es una idea muy precisa de cómo es que una iglesia pasa de enfocarse en los pecadores a simplemente enfocarse en sus propios problemas. Su enfoque ahora es hacia adentro. Y en vez de estar enfocados en la gran comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio, ahora es la gran omisión. El enfoque ahora es hacia adentro, enfocándote solamente en tus propias necesidades. Y terminan desviándose por completo. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que el mundo está terminándose. El mundo en el que vivimos se está acabando. Mateo capítulo 24, verso 7. Es el texto que describe el principio de dolores. Y dice esto, porque se levantará nación contra nación, el racismo, reino contra reino, y ahora mismo se está viendo una pelea entre China e India. Hambrunas. Ahora mismo 20 millones de personas están sufriendo la hambruna en Sudán del Sur. Habrá pestes. COVID-19. Habrá terremotos también. Se han registrado terremotos en lugares donde nunca antes hubo. La Biblia lo describe entonces como el principio de dolores. En tal sentido, este es el tiempo en el cual más que nunca la iglesia de Jesucristo tiene que estar enfocada en las calles, en las almas perdidas. Necesitamos estar enfocados en gente que nunca antes hemos conocido. Necesitamos orar más que nunca antes. Y necesitamos testificar más que nunca antes y en oración. Tenemos que decirle a nuestro Señor, Señor, dame oportunidades para poder testificar sobre ti. Sin embargo, estamos en el peligro de autoenfocarnos. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, él cuenta que así empezó el Ejército de Salvación, a través de una visión que tuvo. Él dijo, yo tuve una visión, y en esa visión vi algo especial. Vi gente que se hundía en el mar, y mientras se hundían, algunos gritaban y clamaban por auxilio. Pero habían personas que saltaban hacia el mar para ayudar a las personas que se estaban ahogando y llevándolas a una isla. Lo que significa que la isla es la iglesia. Los que se ahogaban era el mundo y los cristianos eran los que se metían al mar para salvarlos. Y estos cristianos se esforzaban por extenderse a los que se estaban ahogando para poder llevarlos a salvo a la isla. Y estando a salvo les explicaban sobre el amor de Dios. Pero también vi en la visión que aquellos que eran los sacerdotes, que habían sido salvos en un inicio hace mucho tiempo, le daban la espalda a otros que se estaban ahogando en el mar. Pero los sacerdotes gritaban y decían, Señor, queremos saber mucho más de ti. Necesitamos a tu Espíritu Santo para que nos guíe. Necesitamos tu amor y una relación muy cercana contigo. Pero al mismo tiempo, mientras gritaban, la gente se ahogaba, hundiéndose en sus pecados, sin ayuda y completamente perdidos. Y la visión continúa, y William Booth sigue contando la historia.
Pero el fervor de los que daban la espalda comenzó a ser cada vez más grande. Ellos lloraban, ellos gritaban, ellos se lamentaban. Y entonces comenzaron a hacer también más preguntas sobre la Biblia y querían crecer en conocimiento. Pero a pocos metros de ellos la gente seguía ahogándose, la gente se seguía muriendo. Y en la visión, William Booth vio a Jesucristo mismo que bajó del cielo. Y él mismo personalmente comenzó a salvar a los que se estaban ahogando porque su gente, los ya salvados, se olvidaron de las personas que se estaban ahogando en el mar. Jesús en persona salvando vidas. Y entonces William Booth miró esta escena y escuchó la voz de Cristo llamándole, William Booth, ayúdame. Todo esto lo hizo pensar y llegó a darse cuenta de algo muy importante. Nadie quiere salvar gente por su propia iniciativa. Así que vamos a formar desde hoy el ejército de salvación. Y eso es lo que es nuestro compañerismo, una misión de rescate. Somos un grupo de gente que su enfoque principal es alcanzar a los perdidos. Esa es la razón por la cual existimos y la iglesia también existe. La iglesia es un hospital espiritual, donde se salva gente, donde se sana gente, donde se libera a la gente y luego se transforma en una estación de envío, donde aquellas personas sanadas son enviadas a ese mar de enojo, de ira, de rencor, de problemas y salvan a los que se están ahogando, todo por el amor de Cristo. ¿Cuál de ellos quieres ser tú? ¿Serás tú aquel que simplemente decida tomar asiento y comenzar a mirar a las personas que se ahogan? ¿O vas a decir, no, tengo que involucrarme salvando vidas? No, tengo que dar mi tiempo, mi dinero, mi talento. Eso es lo que voy a hacer. Debo enfocarme de primera mano en la misión divina. Esto es lo más importante que existe en este mundo. Para terminar, a veces las razones por las que nosotros no nos involucramos son muy sencillas. Somos cobardes. O simplemente somos unos mentirosos. Somos cobardes en el sentido de que no sabemos cómo hablarle a la gente. Entonces, yo también te entiendo porque a veces tengo miedo. Pero el miedo no puede detenernos de alcanzar a los perdidos. Y somos mentirosos en el sentido de que decimos, sí, lo voy a hacer, me voy a involucrar, pero terminamos no haciéndolo. Pero ahora te voy a decir por qué es que no debemos tener ni miedo, ni ser cobardes, ni ser mentirosos. Apocalipsis, capítulo 21, versos 7 y 8. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Escucha bien, la muerte segunda. No podemos simplemente ser espectadores mientras que miles, millones de personas mueren y pasan a la eternidad sin siquiera haber tenido una oportunidad de haber escuchado el precioso evangelio. Este es el principio de dolores. Este es el tiempo en el cual se ha pronosticado a Jesucristo regresar por segunda vez. No ha existido tiempo más urgente que hoy para alcanzar a los perdidos. Hay tanto, pero tanto por hacer. En primer lugar, debemos orar, pidiéndole a Dios que dirija nuestros pasos y nos muestre dónde están los pecadores que debemos salvar. Podemos decirle a Dios, Señor, llévame a aquellos que están terriblemente heridos. Podemos decirle a Dios también, Señor, dame entendimiento. Primera de Corintios 12, uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Discernimiento, Señor, para poder encontrar a esos hombres que están al filo de la navaja. Escuché la historia de un hombre que le oró a Dios pidiéndole discernimiento y comenzó a tener un sentir mucho más agudo de aquello que tenía que decirle a las personas que les evangelizaba en las calles. Y un día habló con una mujer y le dijo, ¿sabes? Tengo que decirte esto, amiga. Jesucristo te ama. Y la mujer le dijo, no tienes ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de irme hacia el puente y lanzarme desde arriba. Pero, ¿sabes? Lo voy a reconsiderar. Voy a pensarlo mejor. Regresemos a nuestro texto. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Sabes? Dios quiere pagarnos de regreso, ya sea que le sirvamos o que no le sirvamos. Por llevar a cabo la gran comisión o por involucrarnos en la gran omisión.
Dios nos va a pagar de regreso. Le va a pagar de regreso a cada una de las personas en particular, habitantes de este planeta. ¿Sabes? La Biblia dice que los pecadores van a ser juzgados por aquel que se sienta en el gran trono blanco. Y nosotros, tú y yo, pasaremos por el tribunal de Cristo, en donde toda palabra, todo pensamiento, toda intención del corazón será revelada. Todo aquello que hemos hecho y dicho va a ser expuesto, y todo pasará a ser una verdadera realidad. Y ese día algunas personas dirán, lo que pasa es que no quería involucrarme tanto. Es que tenía miedo. Y me la pasé diciéndome a mí mismo, vamos, tú puedes, lo voy a hacer, pero nunca lo hice. Estaba cansado. Y tal así como las personas que vieron el asesinato de esta muchacha, serán personas que en el día del juicio sentirán la carga de su propio pecado y tal vez vayan al cielo. Y será salvo así como por fuego. Pero también habrá gente que fueron los que invirtieron absolutamente todo por la causa del Evangelio. Estas personas que se extendieron a los pecadores en su servicio a Dios serán bienvenidos como héroes y conquistadores y serán unidos a la gran nube de testigos. ¿Cuál de ellos quieres ser tú? No pierdas esta oportunidad. Tenemos la suerte de haber nacido en este tiempo, tiempo de gran cosecha. Esta es tu oportunidad de hacer algo para Dios, algo que no pasó en otra generación. Tenemos los recursos, tenemos las finanzas, tenemos los hombres, tenemos el dinero. ¿Podemos lograr grandes cosas entonces? ¿Cuál quieres ser tú? ¿Aquel que libera y salva a otro? ¿O aquel que simplemente mira? Desde ya te digo que hay muchos espectadores. Seamos liberadores. Hablemos con Dios y digámosle, Señor, envíame a mí, dame entendimiento, ayúdame a conquistar mis miedos. Dame tu espíritu, ese espíritu de amor, de poder, de dominio propio, ese espíritu que conquista el miedo. Pon dominio en mí, Señor Jesús. Dame el discernimiento para encontrar a aquellos que están perdidos. Usa mi vida de una manera sobrenatural, Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche e inclinar nuestro rostro. Libérale. Toma. Hoy en esta noche, este mensaje dado por el evangelista Ernie Topping nos demuestra que somos responsables, mi estimado hermano, de poder llevar el poder del evangelio. De que el Dios del cielo no simplemente nos ha salvado para nuestro propio beneficio o mirar que nosotros hagamos más, sino que lo que el Padre Celestial está buscando hacer es que tú y yo, mi estimado hermano, en primer lugar seamos limpios y libres del pecado. Pero en segundo lugar, que después de haber sido limpios, limpiemos a otros. Dios nos está diciendo, te voy a poner a ti como responsable, porque yo ya te limpié y quiero que vayas a los que están sucios y los traigas a mí, para yo también limpiarlos. Para yo también limpiarlos. Es entonces que hoy en esta noche es la tarea de la iglesia. Nuestra tarea, mi estimado hermano, es evangelizar. ¿Sabes? El viernes pasado estuve evangelizando en el micro y le hablé a un muchacho, le dije, hey, mi estimado hermano, ¿a qué iglesia vas? Y él me dijo, de cuando en cuando voy a la iglesia católica. Ok. ¿Y por qué vas? Bueno, por tradición. ¿Y cuál es tu convicción? ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, Dios es bueno. Ok, Dios es bueno, pero a Dios tampoco le gusta el pecado. Y lo que Dios quiere hacer es librarte del pecado. Y él me dice, pero estamos en el siglo XXI. Ahora en el siglo XXI las cosas han cambiado. Ahora en el siglo XXI todos nosotros somos libres de poder hacer lo que queremos. Te equivocas. ¿Piensas que por estar en el siglo XXI ya no eres culpable de los pecados que cometes? Cielo e infierno se ponen delante de cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere hacer es librarnos a nosotros de la muerte y después
que nosotros nos encarguemos de librar a otras personas de la muerte. Somos responsables de limpiar a otros. Entonces nuestra tarea, al decirle a Dios, yo soy la iglesia, son varias cosas. Por esa razón es que tanto necesitamos a Dios. Por esa razón, mi estimado hermano, es que tanto necesitamos a Dios. ¿Tú crees que de estar de una u otra forma haciendo uno, nos preocupamos por el trabajo y no, tengo que diezmar, sí, tengo que diezmar, y entonces nos olvidamos de evangelizar? Y después de repente, por estar evangelizando o por estar en oración, descuidamos el trabajo y después tenemos problemas en el trabajo. Entonces yo te digo, de una u otra forma, mi estimado hermano, Dios se extiende a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos problemas en el trabajo, Dios viene y nos ayuda. Cuando nos olvidamos de evangelizar, Dios viene y nos lo recuerda. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que hay que hacer. Y gloria a Dios, mi estimado hermano, que Él siempre nos tiene en cuenta para decirnos, hey, te estás enfocando demasiado en esto, no debes dejar de hacer aquello. Hey, tu enfoque está demasiado grande en una circunstancia, pero te estás olvidando de otras que también son importantes. Es entonces que hoy en esta noche te digo, esta pandemia nos ha llevado a olvidarnos de repente de testificar a los demás. Esta pandemia te ha llevado a ti a pensar simplemente en cómo sustentarte, en cómo resolver tus problemas. La mayoría de nosotros lo ha logrado. La mayoría de nosotros hemos resuelto nuestros problemas, porque Dios nos ha ayudado. Pero hay gente allá afuera que no sabe de Dios. Entonces, Dios nos está poniendo a nosotros como responsables de hacer su obra. Dios te ama. Si sabes que le has fallado, tú de repente nos estás mirando en línea y hoy en esta noche te pones a pensar, en este momento estás pensando junto con la iglesia, estás escuchando este mensaje y estás poniéndote a pensar, sí, es cierto, Dios me salvó, Dios me limpió y yo no hago nada por Él. Y no hacer nada significa, mi estimado hermano, en esta noche, ¿sabes qué es? Es dejar que los pecadores se vayan al infierno. Dios nos pone como responsables entonces. Pero nos da la opción de decir, hey, despierta. Es hora de alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Despertemos. Aleluya. Jesucristo es Dios, iglesia. Él es bueno. Y vemos el poder del Evangelio. Que Dios bendiga esta noche. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. En esta noche miras a tu propia vida y te das cuenta que eres culpable. Pues bien, Dios te está pidiendo, arrepiéntete. Si esa persona eres tú, llegó la hora de que levantes la mano y le digas a Dios, Señor mío, perdóname. Levanta tu mano en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Si esa persona eres tú, sabes que hay pecado en tu vida, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Aleluya. El pecado, mi estimado hermano, es lo que nos impide de venir a los pies de Cristo. El pecado, mi estimado hermano, es lo que nos impide a nosotros de llegar a su palabra. El pecado es lo que nos impide de llegar a Cristo. Pero también, mi estimado hermano, es el pecado lo que nos hace pensar, necesito más y más de Dios. Y nos olvidamos, mi estimado, de la gente que también le necesita, que está allá afuera. Extendámonos a los perdidos. Liberémoslos de la muerte. La gente se muere, iglesia. ¿Y a dónde se va? Que Dios bendiga esta noche. Aleluya. Si Dios ha hablado a varios corazones, llegó la hora de venir al altar. Tú, mi estimado hermano, estás en línea y de repente hoy en esta noche sabes que eres culpable y quieres pedirle perdón a Cristo Jesús por los pecados que has cometido. Lo puedes hacer. Te voy a pedir por favor que te unas a mí, que cierres tus ojos, inclines tu rostro y oremos en este momento. Repite conmigo: Padre Celestial, vengo a ti en esta noche y reconozco que soy culpable. Reconozco que fallé. Reconozco, mi Señor, que no estuve enfocado, mi Dios, en ti. Cometí pecados, mi Dios, y merezco el castigo. Sin embargo, tú enviaste a tu único llamado Hijo, Jesús, a pagar el precio por mis pecados en la cruz. Él me libró de la muerte
Él me transformó para darme una nueva vida. Y hoy en esta noche abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús. Te pido que entres a mi vida, me limpies, me sanes y me salves, y me hagas digno de ser tuyo. Yo bendigo tu nombre, Señor Dios, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Si Dios ha hablado tu vida, vamos a ponernos de pie hoy en esta noche. Ven al altar. Ven al altar, mi estimado hermano. Ven al altar y vamos a orar delante del Padre Celestial, iglesia. Vamos a decirle a nuestro Dios del cielo: mi Señor, Dios, ayúdame a enfocarme en los perdidos. Ayúdame, mi Dios del cielo, a extenderme, Padre Santo, a aquellas personas que te están buscando, Señor divino. Permíteme, mi Dios Jesús, poder tener una puerta abierta para poder hablar con aquellos, Padre mío, que se están yendo al infierno. Y ayúdame a salvarlos y a liberarlos de la muerte. Los demás, iglesia, vamos a cantarle una canción. Esta canción es... Amén, iglesia. Jesucristo es Dios y Él es bueno. Los demás, pongámonos de pie y cantemos a nuestro Padre Celestial en esta noche. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Jesucristo es Dios, iglesia. Él es bueno. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Padre. Aleluya, iglesia. Entonces tenemos esta responsabilidad. Tenemos que comenzar a planificar. Ya no solamente es nuestro noticiero, sino también comenzar a extendernos en tu trabajo, mi estimado. Extiéndete a alguien. Habla con alguna persona. Queda con él. Vamos a tomar un jugo a la salida del trabajo. Quiero hablarte de algo. En tu centro de estudios. Queda con algún amigo. Hey, vamos a tomar algo. Me gustaría invitarte a almorzar de repente. No lo sé. Pero sabes, testificar, mi estimado hermano, también es invertir. Es entonces, mi estimado, que no todo es ir a las calles aquí al lado de tu casa. No, ¿dónde estás, campeón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, tenemos la responsabilidad, iglesia. Y qué bueno de verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere ayudar a ser responsables. Y si lo hacemos, ¿sabes qué ha dicho Dios? Te daré más. Porque así es como funciona. A uno le dio 5 talentos y este trajo 5 más. Entonces, ¿sabes qué significa 5 talentos? La Biblia nos habla en el libro de Lucas sobre las 10 minas. Uno recibió 5 minas y se le dio 5 minas más. Es como decir 5 ciudades más, o sea, más responsabilidad, porque sabe que lo puedes manejar. Dios te da, mi estimado hermano, de acuerdo a cómo tú puedes y sabes manejar. Y hoy en esta noche, Dios nos da más cuando Él sabe que podemos manejarlo. Entonces, que Él venga y sepa que podemos manejar una iglesia de 100, 200, 500 personas.
Que Él vea que todos aquí somos responsables de trabajar en la salvación de la gente, porque somos la iglesia. Que Dios bendiga este momento. Vamos a terminar en oración. Padre, bueno, muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu ayuda. Gracias, mi Dios del cielo, por este mensaje tremendo, mi Señor Dios, donde nos está motivando usted, eterno Salvador. Gracias, mi Dios, por el tremendo rally, mi Dios del cielo, donde esta predicación se predicó allá en el rally, mi Dios Jesús. Y usted, mi Señor Dios, está queriendo salvar vidas, Padre poderoso. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, poderoso Rey. Yo bendigo su nombre, Padre mío, y ayúdenos, mi Señor. Conozco, Padre mío, a varias personas que han estado testificando a la gente en su trabajo, mi Señor. Abre puertas para seguir testificando, Señor mío. Abre puertas, mi Dios del cielo, para seguir, mi Dios santo, invirtiendo en las personas que aún no te conocen, Padre. Y no lo demos, mi Señor Dios. Nosotros no pensemos, si es que en un momento dado invitamos a alguien y no nos prestaron atención, Señor, eso no significa que ese dinero ha sido perdido. No, es una semilla, mi Dios del cielo, que aún no ha germinado. Te ruego, eterno Salvador, ayúdanos, mi Señor, a alcanzar este mundo para ti. Entréganos San Juan del Lurigancho en nuestras manos, Padre. Es lo que te pido y te ruego, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a toditos. Cuídense muchísimo, por favor. Estamos en contacto. Sí, que Dios me los guarde, que Dios los llene de alegría. Dios les bendiga.